Tracé una ruta, me ayudaron algunas personas, sobre todo historiadores. Creo mucho en eso que decía Jacinto y defiendo a capa y espada ese tema de sentarnos a revisar documentos y a estudiar con el que sabe más que nosotros de historia, de antropología, entender un poco las lógicas de lo que sucede, incluso comprender mucho a la gente para poder llegarles mejor. Entonces me ayudaron a trazar una ruta que es la que está en el mapa. Comenzamos en el número 1, que fue por San Juan de Urabá. A ver, luego de procesar como toda la documentación y de tener muy clara la ruta, el paso siguiente, con la ayuda de algunas personas, como les mencioné, el paso siguiente fue tratar de condensar cuáles eran los casos más importantes, porque son muchísimos en un departamento como el mío, que aporta un porcentaje muy alto al número de víctimas en el país, que se calcula, según lo dijo recientemente el presidente Santos en Córdoba, de 6 millones reconocidos, pueden ser muchas más. Entonces, comenzamos por San Juan de Urabá. En San Juan de Urabá, la historia en la que me concentré, ¿puedes hacer el es la historia de toda una familia Mendoza, a quienes le asesinaron en el año 2011 al papá, Leoncio Mendoza. Él es dueño de unas grandes extensiones de tierra en San Juan de Urabá, entre San Juan de Urabá y Necoclí, dos municipios grandes de Antioquia. Por allá comencé el trabajo. Esta historia contó un poquito eso y fueron en especial 3 viajes a la zona del Urabá, 3 fines de semana seguidos, recorriendo la ruta que recorrieron los castaños y que hoy recorren las bandas criminales, específicamente los urabeños en esa zona. Hablar con la gente no es fácil, y máxime cuando saben que están rodeados de personas que están todavía ostentando poder y ostentando violencia, pero había que hacerlo. Logramos recuperar en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos en Turbo todos los documentos que los hacen a ellos poseedores de la tierra, al papá, al que mataron. Fueron un montón de documentos. Yo creo que lo más difícil, lo más complicado de todo el asunto es sacar un registro en una oficina de instrumentos públicos colombianos, porque uno creería que eso es muy sencillo, llegar y pedirlo. El asunto sí es sencillo, llegas, lo pides y te lo dan, pero alrededor tuyo hay 30.000 ojos que saben a lo que tú vas, y esa fue una de las experiencias más negativas al final del trabajo, que tú sientes que hasta te están siguiendo, ¿no? Y andar por las calles de Turbo buscando documentos, y andar con ese montón de documentos y regresarte a Montería después, y la gente sabe que estás escarbando en algo que definitivamente no vale la pena decir o no se quiere decir, fue difícil, pero se reconstruyó la historia. Pasamos a la otra. La segunda parte fue ya acercándome un poco a Valencia. El municipio de Valencia es un municipio que se recuerda mucho porque allí se hizo Fidel Castaño, el que hizo la expansión paramilitar, se hizo a un gran número de tierras que son las tangas, hoy conocidas como las tangas, pero también otra serie de parcelas que fueron desde Valencia hasta Montería, Cedro Cocido y Santa Paula. En Valencia nos encontramos con la historia de los Padilla que le conté, y la historia de una extensión de tierra bastante amplia, que ellos también tienen la documentación, que son los poseedores, pero en la hacienda están otras personas. Esas otras personas nos decían que ellos permanecían allí por orden de un patrón que hoy está preso en una cárcel en Montería, está detenido, y bueno, en medio de averiguar toda la historia, el patrón me mandó a decir que no me metiera con él y que los dejara en paz y que los Padillas no existían. Pasamos a la otra, que es la historia que ha dado como unos resultados interesantes en el último año en Colombia. Esta historia es, Santa Paula y Cedro Cocido fueron unas parcelas que fueron donadas. Lo interesante del proceso de tierras en el caso de Córdoba es que los paramilitares crearon una fundación fachada que se llama FUNPASCOR, Fundación para la Paz de Córdoba. Esa fundación, con ese nombre tan particular, funcionaba diagonal al comando de la policía del departamento de Córdoba. Todos los días, entre los años 87 y 88, Fidel Castaño entraba a esa oficina y saludaba al comandante de la policía. En el año 91 se hace un proceso de paz en Córdoba con el EPL, y se logra generar como una medio paz disfrazada, y los paramilitares a través de FUNPASCOR deciden regalarle tierras a los campesinos, y a desmovilizados del EPL. Allí entraron los señores de Santa Paula y de Cedro Cocido. Todos ellos, que fueron alrededor de 260 personas,
recibieron parcelas que estaban en el orden de 4 a 8 hectáreas. Lo importante del asunto es que, y lo hicieron con escritura en mano, o sea, fueron a oficinas, a registro de instrumentos públicos y registraron las escrituras. Allí, una de las cláusulas de las escrituras decía que ellos no podían ni vender ni enajenar absolutamente nada, eran poseedores, podían explotar la tierra en temas agrícolas, pero no podían venderla, cederla en ningún momento. Eso fue, se las entregaron en el año 91, entre 90 y 91 empiezan a entregar. Tiempo después, los paramilitares, a través de una persona bastante temida en Córdoba, que se llama Sor Teresa, pero no es una monja, es una persona que estuvo casada con uno de los Castaños, decide quitarles nuevamente las tierras a los campesinos. Con amenaza les dicen, necesitamos que nos devuelvan la tierra, la compañía la necesita y usted tiene que ir a la notaría y firmar. A algunas personas las amenazaron fuertemente, las hicieron ir del departamento de Córdoba y tuvieron que firmar. En el trabajo nosotros mostramos una cosa muy interesante y es pues todas las escrituras, cómo se constituyeron y los nuevos poseedores, pues mostrar quiénes fueron todos esos nuevos poseedores de la tierra, en su mayoría antioqueños. Y logramos también mostrar una cosa muy interesante, que una de las parcelas fue donada por Funpascor a la alcaldía de Montería, o sea, los paramilitares le donaron a la alcaldía de Montería una tierra para que la alcaldía construyera un colegio, y luego se la quitaron también a la alcaldía de Montería. Pasemos a la otra. La cuarta historia cuenta la historia de un grupo de mujeres, 14 mujeres, que salieron desplazadas de diferentes sitios del país, no solamente de Córdoba, llegaron a la región. Córdoba es uno de los departamentos con mayor receptor de desplazados en el país. Ellas llegaron o se organizaron y empezaron a solicitar tierras porque todas habían sido despojadas en diferentes lugares. Les asignaron una tierra a través de una modalidad que se implementó en Colombia muchos años, a través de nuestro famoso INCODER, anteriormente INCORA, que es el Instituto Colombiano de Reforma Agraria, y se las otorgaron a cambio, pues lógicamente era una venta, específicamente una venta. Quien les vende a las señoras es el hoy director del Fondo Ganadero de Córdoba, una persona Fondo Ganadero que está siendo investigado por despojos de tierras en Necoclí. Las señoras tienen una deuda de 180 millones de pesos con el Estado, que no deberían tener, porque lo perdieron todo, pero se la deben al Banco Agrario, y todo casi mensualmente les llega la boleta de que tienen que ponerse al día. La siguiente, esta historia es las parcelas Costa de Oro, también en el municipio de Valencia, que cuenta la historia igual, desplazados. Lo interesante de este asunto es que Salvatore Mancuso decide que definitivamente va a devolver las tierras. Desde Estados Unidos dice, sí, voy a devolver las tierras de Costa de Oro, se las devuelven a todos los señores. Cuando todos felices reciben como el documento y van a registro de instrumentos públicos y dice, por fin esta parcela vuelve a estar en mi propiedad después de estar 10 años, 12, algunos duraron hasta más, por fuera, lo primero que les llega cuando se mudan otra vez a sus tierras es el recibo de impuesto predial por la propiedad. La alcaldía de Montería les está cobrando todo lo que se debe durante los 12 años que ellos no vivieron allí y que Mancuso las usurpó. Entonces logramos conseguir todos los certificados, todos los documentos. O sea, el asunto también trata de mostrar un poco el trabajo, las disfuncionalidades de la ley de víctimas y como todos esos grandes vacíos que el gobierno lógicamente no alcanza a cubrir, pero que generan unas paradojas notorias y enormes en Colombia. Otra historia, también como Costa de Oro les entregaron las tierras y también muestra exactamente igual, el Estado cobrándoles un montón de cosas a ellos, pero además de eso, las bandas criminales extorsionándolos en estos momentos. O sea, esta gente que está en Tierra Alta, Paramillo, que es una reserva natural colombiana muy bonita y también muy sembrada de coca, todas estas personas algunas volvieron a las tierras que les entregó el Estado en una ceremonia muy bonita y 2 meses después tuvieron que salir la mitad porque las bandas criminales les estaban cobrando el derecho a la posesión. La séptima tiene que ver con, aquí voy a pasar rapidito, 7 y 8. Estas dos son historias interesantes, hay unas cosas muy buenas allí, sobre todo porque revelan un poco como todos los errores que ha cometido el gobierno en todas las instancias para
para atender a la población despojada en Colombia. O sea, todos los grandes vacíos que tiene la norma, que empiezan como a cubrirse de una forma muy extraña cuando uno lee la ley, como se pasan por alto muchas situaciones, lo cual le termina generando al afectado más problemas de los que tiene, tanto que hoy en Córdoba algunos despojados prefieren que no se les entregue la tierra nuevamente, porque más es el problema que van a tener teniéndola nuevamente en sus manos que siendo desplazados toda la vida. La historia 9, bueno, esta es muy parecida a la anterior, para no repetir. Cuando Santos presentó la ley de víctimas, le pidió al ministro de Agricultura que iniciaran, como toda la presentación de la ley en Córdoba, por obvias razones. Y una de las cosas más interesantes que se hace es mostrar que se le entregan nuevamente las tierras a esta familia, la familia Salavarría. Ellos van a la ceremonia y les devuelven sus títulos de propiedad, 2. Son 4, apenas les ha devuelto el Estado 2. Lo interesante de la familia Salavarría es que hasta el sol de hoy no han podido volver a las tierras por la violencia. Cuando se hace la entrega, se hace en el comando de la policía de Córdoba. El ministro de Agricultura nos dice a nosotros cuando lo entrevistamos por qué no vamos a la tierra, y off the record nos dice no podemos llegar allá porque el poseedor todavía dice que es de él. Sin embargo, el ministro estaba entregándole a la señora, usted es dueña de todo, y posaron todos contentos para la foto. Nos vamos para la última, que es las catas, que es otro fenómeno muy interesante que se da en Colombia. Muchas tierras pasaron a extinción de dominio a la antigua Dirección Nacional de Estupefacientes, fueron entregadas a albaceas por un tiempo para administración y posteriormente se le restituye, que no es correcta la palabra, pero el gobierno lo presenta como restitución a campesinos despojados. Hoy, luego de que se hace esa presentación y que incluso el presidente va y dice estas tierras son de ustedes, ninguno de ellos tiene un título de propiedad. El Estado no ha podido desenmarañar el desorden entre Dirección Nacional de Estupefacientes, los poseedores anteriores que son narcotraficantes, algunos de sus familiares siguen peleando la tierra jurídicamente y el problema persiste, o sea que de restitución 0.